En el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, del versículo 9 al versículo 14, se presenta una parábola que conocemos comúnmente como la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo es un judío observante, un laico observante, cumplidor de la ley, estudioso, piadoso. El fariseo es entonces alguien que está en regla delante de Dios. En cambio, el publicano es un ser despreciable, un judío que cobra impuestos para Roma. A ninguno de nosotros nos gusta que nos cobren impuestos y mucho menos nos gustaría que cobraran impuestos para una potencia dominadora, para el Imperio Romano en este caso. Entonces tenemos una persona bien vista y una persona correcta delante de Dios, y el otro, en cambio, una persona mal vista, alguien que está chupando del pueblo de Israel para darlo a los dominadores. Estos dos suben al templo a orar, y el fariseo, de pie, da gracias a Dios por no ser como los demás hombres. Él es el justo, Él es el impecable, Él es el correcto, Él es el que hace todo bien. La culpa la tienen los demás. Él no puede rezar Él por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La culpa la tienen todos los otros, el resto. Él no es como los demás seres humanos. En cambio, el publicano se mantiene a distancia y no se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo. Y dice: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Y termina la parábola diciendo que al bajar del templo, uno bajó justificado, el publicano. El otro bajó tan justo como había subido, con su autojustificación, con su creencia de que por cumplir con los rituales, cumplir con la normativa, era mejor que los demás. Y es interesante que antes de la parábola y al final hay dos explicaciones de parte de Jesús. O sea, primero el narrador dice por qué Jesús cuenta esta parábola, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, contó esta parábola. Esta sería entonces la intención de la parábola, dirigirse a aquellos que se creen mejores que los otros. Y al final, la sentencia de Jesús, que se repite del capítulo 14. En el capítulo 14 ya esta sentencia aparece así: porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y si nos acordamos, en el Evangelio de Lucas tenemos el canto del Magnificat, ese himno que entona María en la casa de Isabel, y dice que el Señor humilló a los soberbios y elevó a los humildes. Qué interesante, ¿no? Cómo en muchos pasajes de este Evangelio se va a mostrar eso, cómo Dios levanta del polvo al desvalido, Lázaro por ejemplo, y al rico que viste de púrpura y lino, lo condena al sufrimiento eterno y no permite ni siquiera que Lázaro moje con su dedo y un poco de agua la lengua que está ardiendo en llamas. Esta visión que tiene Lucas, un tanto dualista diríamos hoy día, ¿no? Pero muestra cómo Dios se acerca al que se mantiene a distancia. Dios levanta al que está caído. Dios protege al que se reconoce débil. En cambio, no presta atención e incluso rechaza a aquel que se tiene por justo. Tal vez nosotros no seamos del todo fariseos ni seamos del todo publicanos, pero qué interesante es tomar conciencia de los aspectos fariseos que tenemos, cuando nos creemos mejores que los demás, cuando pensamos que estamos en lo cierto, que nadie puede agregar nada a nuestro pensamiento,
que nosotros somos los que entendemos las cosas. Y por eso, como mucho, nos animamos a ser tolerantes. No tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser comprensivos. Y sobre todo también comprensivos con nosotros mismos, para que ese fariseo que todos tenemos en nuestro interior, se convierta, baje la mirada, se humille delante de Dios y diga con el publicano: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador.